Lo anunciábamos al comienzo del programa y ya están con nosotros y es un placer obviamente tenerlos. ¿Qué tal, Antonio Maroco? Buenas noches, bienvenido. Daniel Salmoral, muchas gracias por estar acá. Hola Mónica, gracias por la invitación. Bueno, decíamos al comienzo, ¿no? Esto que ha sucedido después de las elecciones, donde vemos un país aún más fracturado de lo que se había manifestado en los últimos tiempos con este gobierno del que está a favor y del que está en contra. Antonio, ¿vos crees que esto es propio de esta instancia de balotaje o es porque hay un nerviosismo por parte del oficialismo para defender lo que queda y lograr un buen resultado? Nunca se contradice a una dama, ¿no? Pero no creo en lo del país quebrado. Hay un país dividido, que está discutiendo cómo es su nueva forma en la política. Pienso que esto está en manos, evidentemente, ya de la sociedad argentina. El imaginario que tiene que ver con lo que son las ideas, con lo que son las condensaciones de las propuestas políticas, tienen un poco margen ya frente a la inminencia de lo que se votó y de lo que se va a votar. Pienso en este sentido que hay dos modelos claramente visibles que están confrontando, ¿sí? Confrontándolo, digo, desde el punto de vista de dos formas de hacer política absolutamente distintas, dos formas de mirar al país de forma distinta, y lo que sí creo que debemos pensar nosotros acá en Salta, qué es lo que nos conviene a los salteños con respecto a esta situación que vive el país. Creo que para los salteños el análisis es, ¿con quién me va a poder ir mejor? ¿O con Scioli o con Macri? No hay otra alternativa. Eso lo vamos a hablar en un ratito. Daniel, ¿vos cómo ves esta situación, ¿no? Donde en las redes sociales hay insultos para un lado, insultos para el otro, acusaciones, donde realmente yo sí veo que hay una división del que está a favor y del que está en contra? Yo lo veo con preocupación porque esto fue parte, digamos, de lo que se han venido viviendo en la Argentina, en la sociedad argentina desde hace algunos años, a partir de esta posición maniquea, ¿no? De decir amigo-enemigo, o estás apoyando o si no estás en otro lado. Y creo que se ha exacerbado eso en el último tiempo. Lo hemos vivido en la sociedad, lo vivimos de manera cotidiana, amigos que se distanciaron por una cuestión política, familiares que no se hablan por una cuestión política, y creo que eso se vino acentuando. Y ahora en este último tiempo, en esta elección particularmente, creo que se manifiesta con mayor vehemencia, con mayor énfasis. Lo escuchaba recién al gringo Antonio lo que decía respecto de que nosotros, por ejemplo, tenemos que elegir o pensar como salteños qué es lo que más nos conviene a nosotros en esta elección, Macri o Scioli. Y la verdad que yo lo escuché hace muy poco a nuestro gobernador, el doctor Urtubey, decir, por ejemplo, reconocer, confesar, que él fue un kirchnerista ad honorem, dijo Urtubey, diciendo que él había apoyado este proyecto, modelo nacional y popular, como se le dice, pero que en realidad Salta no había tenido quizás el reconocimiento por parte del gobierno nacional, de Cristina, de todo este apoyo que había recibido a partir de la gestión de Juan Manuel Urtubey en Salta, de los legisladores nacionales. Por eso por ahí cuando yo lo escuchaba al doctor Godoy, lo escuché el otro día muy enojado acá con vos, la semana pasada, y cuando escucho a los dirigentes como Antonio, a quien respeto y quiero muchísimo, pero que dice que Scioli es una garantía de que nos puede ir mejor. Y yo pregunto, ¿y qué garantía tenemos? ¿Qué garantía tenemos si el propio gobernador termina diciendo que fue un kirchnerista ad honorem porque Salta no recibió a lo mejor lo que recibieron en otras provincias? Y frente a esto que vos planteás de la sociedad, veo con preocupación estos últimos movimientos. Por un lado aparece Fernando Esteche de Quebracho,
diciendo que si gana Macri hay que hacer un golpe, no sé qué. Y ayer lo escuché a Castel, a Raúl Castel, diciendo que según el artículo 21 de la Constitución hay que constituir brigadas, armarlas para salir en defensa de esto. Y me preocupa porque la generación nuestra, por ejemplo, con la de Antonio, nosotros hemos vivido esto, ya la vimos esta película. Y por ahí vos ves que cuando se exacerban los ánimos, cuando se generan climas de este tipo, creo que es bastante peligroso. Creo que el compromiso de la dirigencia política en su conjunto es tratar de bajar los decibeles. Ahora, ¿cuál es el compromiso de la dirigencia para, del oficialismo, digo, para recuperar ese electorado que han perdido en los últimos tiempos, Antonio? Mira, primero una aclaración, Mónica. Yo no he dicho de que Scioli sea lo mejor para Salta, yo no he dicho que estas políticas sean lo mejor para Salta. Quienes participamos del gobierno de Salta sabemos claramente lo que nos pasó en los últimos 12 o 14 años en Salta. Donde se debe discutir es donde no se discute. Y la prueba es hoy. El gobernador hoy día dijo que esta campaña que lo lleva a Scioli tiene una chatura, realmente que aquel imaginario ejercicio de la idea y de la política, pero por eso estoy hablando. Es decir, si vos ves que a los pirros nombramos 2 auditores de la Nación, a alguien que ha perdido la elección hace 20 días, que renuncia a 2 cargos importantes, de ser subsecretario de Justicia y del Consejo de la Magistratura, y va a asumir con un auditor, vos tenés que salir corriendo. La verdad que hay que salir corriendo. ¿Cómo habrán votado nuestros legisladores? Quiero saber. Bueno, es que el Congreso, todo esto se debe definir en el Congreso. El Congreso es el organismo donde debe discutirse todo esto que los salteños tenemos que discutir. Y lo hemos venido remarcando en este tiempo. ¿Dónde se asignan los recursos? Hay una pregunta, ¿dónde se asignan los recursos del presupuesto nacional? Si no es en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación no es una escribanía, es una mentira, es una fotocopiadora. Lo que pasó hoy día confirma lo que estoy hablando. Es la verdad vergonzoso. Es contra Scioli esto, no es otra cosa. Ahora yo sé que parado desde el peronismo... Reservando lo que puede ser una futura revisión de las cuentas de algunas áreas. No sé, eso, a ver, Mónica, es más cháchara que cosas. Después los auditores, vos ves que pasan 20 años y aparecen condenándolo al pobre Mazorín por unos pollos que compraba para la canasta familiar. La verdad que eso no está en discusión. Lo que está en discusión es lo que realmente la provincia necesita como para poder desarrollar. Y entre más y Scioli, ¿a quién necesita? Esto es lo que nosotros necesitamos, una discusión que debe darse donde tiene que darse. Nosotros podemos de alguna manera colaborar, pero digamos, ¿a dónde se tiene que dar? Se tiene que dar en el Congreso de la Nación. El gobierno de Scioli, pienso, digamos, que me ilumine la certeza y la realidad de que se puedan discutir esta cosa en el próximo gobierno de Scioli. Esto es lo que pienso yo, respeto lo que dice el otro. Si otra gente cree que es Macri, es respetable, es atendible, pero ¿qué es lo que quiero decir? En 14 años, ¿dónde está la obra de los 32 años de la democracia? ¿Dónde está en Salta? Si nosotros con 4 o 5 tópicos de desarrollo podríamos manejar. O sea, si nosotros no tenemos la posibilidad de recuperar el ferrocarril de Belgrano, ¿qué queremos hacer con la producción? Si nosotros no podemos implementar políticas de aprovechamiento integral del río Bermejo, ¿cómo queremos ampliar nuestras fronteras agropecuarias? ¿Cómo queremos hacerla con una ley de bosque, como se dice habitualmente, hecha por alguien que estaba sentado en la avenida de Mayo y 9 de Julio? ¿Qué sé yo? Bueno, la verdad, Daniel, justamente... que esto es lo que los salteños debemos discutir. Bueno, discutimos, pero siempre son promesas incumplidas. ¿Pero a dónde lo discutimos, Mónica? Ahora, te digo que para los mí, diputados nacionales por Salta discuten esta cosa. Hay 2 que han pasado por 40 años en el Parlamento. López Arias y Romero tienen 40 años entre ambos de Parlamento en estos 32 años de democracia. Entonces, vos decís, llega un momento, perdón, ya te dejo, Daniel. Te escucho atentamente. Lo que pasa es que uno se apasiona. No, te escucho atentamente. Es que no hay debate afuera de esto, entonces no hay que darlo en los programas. Mi amigo Luis Mendaña, que es una gran persona y ha sido un muy buen legislador y un muy buen intendente.
¿a dónde está la discusión de la política? Ese ejercicio imaginario de las ideas de la política, llevarla a la práctica, ¿dónde se discute? ¿En los partidos? No. ¿En el Congreso? Tampoco. ¿En la legislatura? Tampoco. Es todo mayoría automática. ¿Qué ibas a decir, Daniel? En los bares se discute gringo. Pues yo fui a Montevideo a una elección, de ser veedor de la elección del presidente Tabaré Vázquez contra la calle Pou, y la verdad que entrar a los cafés de Montevideo era todo política, pero había una efervescencia. Y yo le preguntaba a los mozos, y le decía, no, esto es permanente acá. Ahora lo dejamos hablar, Daniel. Ahora, ¿cómo hacemos, no? Esto te digo, Mónica, que a mí, primero, me resulta tremendamente reconfortante escuchar lo que acaba de decir el gringo Marocco. Me parece fantástico, porque un dirigente con la trayectoria, con los pergaminos que tiene... Pero parece que no se escuchan esas palabras internamente. Con la lucha que tiene encima, digamos, con todo. Qué fantástico escuchar un dirigente de esa característica como las del gringo, que diga eso, lo que acaba de decir, ¿no? De la necesidad del debate, de la necesidad de esto, de la tolerancia. La verdad que yo creo que lo que está planteando hoy el gringo es lo que hace falta hoy en la sociedad. Absolutamente, de todos los sectores, de todos los partidos. ¿Quién puede negar la militancia y la pertenencia al peronismo de Marocco? Pero también sería reconfortante escucharlo del otro lado y generar esto, ámbitos de discusión, ámbitos de debate. Calificó con algo que me parece extraordinario, dijo que es una fotocopiadora del Congreso. Y es digamos, un ejemplo muy duro, pero yo creo que es exactamente lo que ha sido, ¿no? Fíjate vos, hay una mansedumbre por parte de los legisladores que confunden la lealtad con la obsecuencia. Algunos creen que por el hecho de no ser capaces de decirle al que conduce o al que sea, che, mirá, estás metiendo la pata, creen que con eso están haciendo un gran aporte, no sé a qué cosa, pero en realidad están cada vez minando más y esmerilando más lo que significa, ¿no? Particularmente el tema del Parlamento. A mí me preocupa realmente todo lo que ha pasado y lo que está pasando, lo que decía recién con este tema de los dos ingresantes como auditores, y creo que esto, a muy poquito que se vaya la presidenta, lo único que hace es ponerle un condimento más para la virulencia, para este clima enrarecido que estamos viviendo camino al balotaje. Ahora esta designación, como decía Antonio, es en contra de Daniel Scioli, pero es también haciendo algunas prevenciones a futuro. Claro, pero... el oficialismo hoy se queda con 5 auditores y la oposición con 2, y así va a quedar conformada la Auditoría General de la Nación. Pero fíjate vos, Mónica, que a la vez que ellos hacen hoy, lo hacen hace un par de horas. Esta mañana se conoce el fallo gringo de la Suprema Corte de Justicia, donde le dice que le tira abajo todo el tema de la subrogancia. Las designaciones de jueces subrogantes. Claro, o sea, pero ¿cómo puede ser? Por un lado la Corte le está diciendo una cosa a la mañana y ellos en la tarde vuelven a insistir con otra cosa, que lo único que hace es predisponerlos para que la sociedad se enfrente con ellos. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero algunas preguntas puntuales. Scioli dijo que ahora va a ser más Scioli que antes. ¿Qué significa esto? Scioli es un muy buen dirigente político, un hombre de diálogo, de consensos, de posibilidades de acercarles cosas, discutir cosas. Me imagino que eso debe haber querido decir, que está fuera de él. Es mostrar lo que no mostró antes del 25 de octubre, con una política totalmente diferente a la nacional. Y, a ver, la política, si yo interpreto que es a futuro, la verdad que se pasan hablando de lo de atrás. La verdad que quiero saber cuál es la propuesta que van a recibir los argentinos, pero a Scioli lo he visto cambiar, lo he visto hablar del 82% de las jubilaciones, lo he visto hablar de componer algunas economías regionales con subsidios, y que es lo que nosotros estamos necesitando. Lo he visto emprender algunas acciones que son absolutamente diferenciadas de lo que es el gobierno nacional de hoy, porque su apuesta es a futuro. El gobierno pasó. ¿Y por qué no lo habrá hecho antes del 25 de octubre con esta predisposición y propuestas hacia el electorado justamente para captar el voto que se le fue? Te respondo con lo que te dijo Luis Mendaña, y lo voy a argumentar.
La verdad que Scioli no es el candidato de la presidenta de la Nación, es el candidato del peronismo, ¿sí? De los peronistas. Lo que no han sabido los peronistas es redoblar esfuerzos a los efectos de acompañar a Scioli en mejorar todo lo que haya que mejorar y proponer todo lo que falta hacerle al país. Este es el desafío de hoy. ¿Qué nos queda de acá hasta el 22 de noviembre? Más Yo allá de creo que mañana en Salta van a confluir estar, Macri claro. y Massa, y tengo entendido que va a estar en tu programa Macri. Y Rabolini, no te olvides. Rabolini, claro, también está. Fíjate vos qué cosa, ¿no? Qué increíble. También viene Karina. Salta es parte de la historia. Exactamente. Y sí, digamos, hoy día está también en la hicimos vidriera, historia con el juez está en la Juan vidriera, Reynoso, ¿no? Con también Reynoso seguimos también. haciendo Sí, historia. estamos haciendo historia. Vos lees yo- punto 1, hace 10 días puse yo en tapa algo de lo que estaba pasando con este juez. Que denunciaba y hacía otras sí, cosas. claro. Ya estaba muy comprometido, ¿no? Ya se estaba investigando, lo obviamente. Detienen a René Gómez, increíble, ¿no? Que esté detenido, incomunicado. El doctor René Gómez, toda una institución, digamos, dentro de lo que es el derecho en Salta. Viene un tema bastante complejo en eso también. Pero frente a lo que vos me decías, yo creo que Scioli tuvo la oportunidad de, mejor dicho, Scioli se tuvo que debatir entre dos cosas. Yo hice una columna la vez pasada que yo lo ejemplificaba con la tupacamarización de Scioli, decía yo, porque se me ocurre que Scioli era como Tupac Amaru, ¿no? Que lo tironeaban, viste, que murió descuartizado, y yo lo veía gráficamente, lo decía así, porque lo veía a Scioli como que por un lado lo tironeaba Cristina, la Cámpora, Zanini y los demás, y por el otro lado estaba Urtubey, la Liga de los Gobernadores. Y Scioli tenía que definir qué iba a hacer, si entraba en un terreno de la razonabilidad, si le daba, digamos, seguía el consejo de Urtubey, cuando Urtubey fue a Nueva York y habló y dijo arreglemos con los soldados porque si no hay inversiones nos vamos al demonio, bla, bla, o si caía en la talibanización que le proponía Cristina y los demás. Y creo que finalmente Se quedó en el medio. Scioli quedó ahí, quedó atrapado y ahora yo lo veo muy a merced de Cristina, digamos, del núcleo duro del kirchnerismo, y a pesar de los esfuerzos que trata de hacer, como decía el gringo, de hablar del 82% móvil, tomar la propuesta de Massa, por ejemplo, del tema de narcotráfico, de la frontera, de blindar la frontera. Pero lo veo muy como que pavo en el alambrado, ¿viste? No sabe si cae para acá, para allá, y lo veo muy dubitativo, y creo que eso lo percibe la sociedad. Por eso se me ocurre que le va a ser muy difícil ganar. Yo particularmente creo que mejores chances hoy, ahora, 18 días, las tiene Macri, pero justamente porque ven en Scioli un dirigente que no termina de definir. Si él le va a poner su propia impronta, si va a ser, como dice, el más Scioli que nunca, o si va a quedar a merced de Zanini y los demás. Una anécdota cortita, un amigo fue a casa de gobierno y hablando con Aníbal Fernández y tenía que hacer un trámite con la Secretaría Legal y Técnica y le dice a este amigo, vení, dice, vamos a verlo porque está el futuro presidente de los argentinos. Y el chango le pregunta, ¿qué está Scioli acá? No, vamos a ver a Zanini. Y le dio a entender que en realidad el presidente iba a ser Zanini. Y creo que eso lo percibe la sociedad y yo creo que eso le hace mucho daño. Es fantasía. Daniel Salmoral, Antonio Maroco, muchísimas gracias. Gracias. No quiere que hable. Mira, Ojalá que no, podamos tener más tiempo la otro censura, día. ¿ves? No. Hacemos un Encantado. corte y volvemos Gracias. con el último bloque del programa.